entregaban más placer a las concubinas que los sultanes. La primera noche nupcial con los eunucos. ¡Bienvenidos! Hoy hablaremos sobre la vida de los eunucos en el harén del Imperio Otomano. Al mismo tiempo, examinaremos cómo estos hombres se retiraban con las concubinas del sultán cuando nadie los veía. Descubrirás por qué se castraban a los eunucos desde temprana edad y qué implicaba la castración parcial. Cómo transcurría la primera noche nupcial de un eunuco con una concubina y qué papel jugaban los dedos y la lengua en esto. ¿Es cierto que los hombres castrados aceptaban fácilmente a las concubinas y a sus hijos en la nueva familia? Asegúrate de ver el video hasta el final para no perderte nada importante. ¿Eunucos? ¿Quiénes son? Como es costumbre, primero veamos quiénes son los eunucos y qué papel desempeñaban en el harén del sultán oriental. Seguramente has notado que en el Imperio Otomano las concubinas siempre estaban rodeadas de criados. Esto se muestra claramente en las ilustraciones de libros de literatura histórica. Además, muchos espectadores lo notan al ver películas y programas relacionados. Estos hombres son los eunucos. Su característica distintiva es que no pueden engendrar niños. Desde una edad temprana, a estos niños se les castra, se les extirpa el órgano reproductor. Luego son entregados a los harenes del sultán, donde cuidan de las concubinas. Los eunucos servían no solo en el Imperio Otomano, sino también en otros países del mundo, como en el harén del emperador chino. Es importante entender que castraban a los hombres por un solo motivo: para impedir que las concubinas quedaran embarazadas de otro. En los harenes del sultán oriental había tantas mujeres que era imposible vigilar a cada una de ellas. Por supuesto, a las mujeres les gustaba la atención, el cuidado y quizás algo más. Por eso, el sultán contrataba a personas que podían controlar la situación sin proporcionar gratificación física. Solo los eunucos podían hacer esto. Todo estaría bien, pero hay un problema. La castración se realizaba de dos maneras: completa y parcial. En la completa se eliminaba toda la parte reproductiva. Con la parcial, solo se extirpaban los testículos, dejando el órgano sexual en su lugar. La diferencia principal radica en que cualquier eunuco, independientemente de la castración, no podía engendrar descendencia. Sin embargo, con la castración parcial, el hombre aún podía brindar cierto placer a la mujer. Ambos socios se beneficiaban de esta situación. Grandes privilegios. Los eunucos desempeñaban un papel clave en muchos estados debido a los importantes privilegios que tenían. Por ejemplo, custodiaban el harén del sultán y participaban en decisiones de importancia estatal. Debido a que se les extirpaban los órganos reproductivos antes de alcanzar la madurez, su voz cambiaba, lo que influía en sus habilidades oratorias y en su capacidad para cantar. Algunos eunucos, debido a su alto estatus, actuaban como consejeros de los gobernantes. Por eso, los padres a menudo consideraban a sus hijos como futuros eunucos. Sabían que podían ascender en la jerarquía y convertirse en individuos exitosos al privarlos de su capacidad reproductiva. Por supuesto, también había quienes elegían ser eunucos por voluntad propia, aunque esto era más una excepción que una regla. Sin embargo, la principal privilegio para los sirvientes del sultán y otros gobernantes residía en su relación con las concubinas. Los eunucos estaban constantemente rodeados de hermosas damas. Inicialmente, solo cuidaban de las concubinas, pero luego tomaban un paso importante y arriesgado: la confianza exclusiva en ellos. Puede parecer extraño, pero las concubinas preferían a los eunucos sobre el sultán. ¿Dónde está la lógica y la explicación razonable aquí? Resulta que todo es mucho más sencillo. En primer lugar, como ya sabes, el sultán no podía prestar suficiente atención a cada una de las mujeres. Por lo tanto, las damas intentaban encontrar un amante de todas las maneras posibles. Aquí es donde entra en juego el eunuco, que siempre está cerca y en quien se puede confiar plenamente. En segundo lugar, los eunucos en el harén se convertían en psicólogos completos que conocían todas las necesidades de la concubina. Podían fácilmente ganarse su confianza, lo que permitía que las mujeres se liberaran. Sin embargo, este tipo de acercamiento psicológico no funcionaba con el sultán.
Además, los eunucos se distinguían por características físicas peculiares. Eran hombres altos, de constitución sólida y en la mayoría de los casos sin vello facial. Por cierto, para la protección de los palacios de los gobernantes chinos, precisamente se contrataban eunucos. Podían superar a casi cualquier oponente y proteger todo lo necesario. El único defecto que tenían los sirvientes estaba relacionado con la proporción desigual entre sus extremidades superiores e inferiores. Sin embargo, las concubinas se acostumbraban a los eunucos durante meses e incluso años. Por lo tanto, todas las desventajas quedaban en segundo plano. Es importante destacar que la mayoría de los eunucos en el Imperio Otomano eran hombres de piel oscura. De ahí su nombre específico, negros escoceses. Como atributo distintivo, llevaban un látigo consigo. La duración promedio de la vida de un eunuco en esos tiempos era de 44 años. Entonces, ¿cómo transcurría la primera noche nupcial entre un eunuco y una concubina? Por supuesto, la noche de bodas era una idea relativa, ya que, como recordarás, concebir un hijo era imposible. Para esto, las parejas se retiraban juntas de manera discreta, evitando ser vistos por el sultán. De lo contrario, las consecuencias no serían las más apropiadas para el eunuco. Este podría perder no solo su trabajo, sino también su vida. Esto ocurría en casos extremadamente graves. Después de retirarse juntos, el eunuco exhibía toda su habilidad. Brindaba tanto placer que la concubina se entregaba por completo a él, ignorando a los demás. Sí, con la castración completa era imposible brindar placer al compañero de manera tradicional, pero los dedos y la lengua aún jugaban un papel crucial. Puede sorprender, pero los eunucos a menudo observaban cómo las concubinas tenían amantes. Naturalmente, surge una pregunta lógica. ¿Por qué permitían los sirvientes tal comportamiento? La respuesta es muy simple. Resulta que de esta manera los eunucos disfrutaban realmente. Específicamente para este propósito, los hombres buscaban compañeras. Como muchos de ustedes han sospechado, los eunucos realmente podían establecer una relación duradera con la concubina. Sin embargo, para lograrlo, debían anunciar su salida del harén del sultán oriental. A partir de ese momento, los eventos tomaban un rumbo completamente diferente. Esto es lo que discutiremos al final. ¿Cómo fue la vida de los eunucos después de su servicio? Se sabe que durante sus largos años de servicio en el harén del sultán, los eunucos acumulaban sumas bastante impresionantes. Para que entiendas, después de dejar su trabajo, prácticamente no se privaban de nada. Además, cada uno lograba proporcionar prosperidad material a su futura familia. Por supuesto, muchos eunucos establecían sus propios harenes con el dinero acumulado. Ya no dependían de posiciones superiores, como la del sultán. Sin embargo, en su mayoría, los antiguos servidores formaban nuevas familias. Y sí, los eunucos aceptaban sin hacer preguntas a mujeres que ya tenían hijos. De esta manera, adoptaban a los futuros herederos y los criaban como propios. Por lo tanto, la principal limitación fisiológica no tenía ninguna importancia.